Muy buenos días. Hoy, en el día 249, leeremos los capítulos 46, 47 y 48 del libro de Ezequiel. De esta manera, daremos por terminado este libro. Comencemos. Así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y por ofrenda un efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efa. Más el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto. Y hará ofrenda de un efa con el becerro y un efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro y un efa con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hacen el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor. Si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos. Posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había allí un lugar en el fondo del lado de occidente. Y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando hacia el pueblo. Luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios cercados de 40 codos de longitud y 30 de ancho. Una misma medida tenían los 4.
Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los cuatro, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Ahora leeremos el capítulo 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. Y la heredaréis así, los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Etlón, viniendo a Sedad, a Matad, Amad, Berota, Sibraín, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amad, Azar Aticón, que es el límite de Aurán. Y será el límite del norte desde el mar hasta Azar Enaim, en el límite de Damasco al norte, y el límite de Amad al lado del norte. Del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco y de Galaad y de la tierra de Israel al Jordán, esto mediréis del límite hasta el mar oriental. Del lado meridional, hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cádiz y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente, el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amat. Este será el lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad. Así ha dicho Jehová el Señor. Ahora leeremos el capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte, por la vía de Etlón, viniendo a Amad, Azar, Enán, y en los confines de Damasco al norte hacia Amad,
tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y la longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte y de 10,000 de anchura al occidente y de 10,000 de ancho al oriente y de 25,000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadok, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. Y la de los levitas, al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura, toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las 5,000 cañas de anchura que quedan de las 25,000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas. Al lado del norte, 4,500 cañas. Al lado del sur, 4,500. Al lado del oriente, 4,500. Y al lado del occidente, 4,500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250 cañas, al oriente de 250 y de 250 al occidente. Y lo que quedare de la longitud delante de la porción santa, 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa. Será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad. Esto es, delante de las 25,000 cañas de la porción hasta el límite oriental y al occidente delante de las 25,000 hasta el límite occidental. Delante de las partes dichas será del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo, la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción. Junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón otra. Junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado meridional, al sur, será el límite desde Tamar
hasta las aguas de las rencillas, y desde Cádiz y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una. La puerta de Judá, otra. La puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, otra. La puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, una. La puerta de Isaacar, otra. La puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una. La puerta de Aser, otra. La puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrán 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 46 vemos que hemos sido creados para adorar. Dios quiere de nosotros una adoración personal, y lo vemos en el versículo 2, que dice así: y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y su ofrenda de paz, y adorará junto a la puerta, junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Aquí se refiere al príncipe, a una persona que se acerca a adorar a Dios. Dios quiere una relación personal con el hombre. Cuando Jesús vino al mundo, vino a restaurar la relación de nosotros con el Padre. Dios quiere que usted y yo tengamos una comunión íntima con Él, que nos acerquemos, que le busquemos. No quiere una religión, quiere una relación, y una relación personal contigo y conmigo. Pero también Dios quiere que le adoremos de forma grupal. Y eso lo vemos en el versículo 3, donde dice: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta. Qué rico es que podamos congregarnos, que puedas ir a una iglesia de sana doctrina y buscar juntos el nombre de Dios. El último año nos tocó, la mayoría del año, congregarnos a través de plataformas virtuales en el 2020 por la pandemia. Pero ahora que se han abierto las posibilidades de volvernos a reunir, te invito a que no te acostumbres a hacerlo solo por estos medios virtuales, sino que además de tener tu momento personal con Dios, también te congregues, también vayas, también le dediques ese tiempo al Señor como iglesia, esa adoración grupal. En el versículo 15 nos enseña que nosotros debemos empezar nuestro día rindiendo todo al Señor. El versículo 13 dice de la siguiente manera: y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Qué importante es que empecemos nuestro día reconociendo que por las misericordias de Dios es que nos podemos sostener, y que además de eso podamos dedicarle cada mañana un tiempo de búsqueda al Señor. Eso significa que nosotros dependemos de Él. Debemos adorar de manera continua, como nos lo expresa el versículo 15, que dice así: ofrecerás pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Que no sea que un día quiero buscar a Dios y al otro día no, sino que todos los días de nuestra vida, como dijo el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová
y para inquirir en su templo. El propósito de expresar gratitud y pedir perdón es mostrar que la salvación tenía un costo. En los versículos 17 al 24 vemos cómo Dios les recuerda la ofrenda por el pecado. Tenían que en ese tiempo buscar un cordero de un año sin defecto, degollarlo y la sangre de ese cordero les limpiaba ese pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Él derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos vivir. Él murió para yo vivir. En el capítulo 47 vemos dónde está la verdadera fuente de agua viva. Muchas veces nosotros buscamos aguas donde no hay aguas que sacian. El hombre tiene sed espiritual y busca saciar esa sed en el sexo, en la drogadicción, en mujeres, en pornografía, en una cantidad de cosas que en lugar de saciar su sed, producen más sed. Solo Dios y solo de Él viene el agua que sacia. Y eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 47 que dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Jesús dijo, le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y también dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios es el agua de vida que produce vida. Solo cuando usted y yo nos sumergimos y dejamos que Dios nos dirija, tendremos esa verdadera vida, como lo dice el versículo 5, ya que aquí expresa el profeta como una alegoría de esa agua que empieza a correr y empieza a formar como un río. Y al principio el profeta dice, me di y me daba los tobillos. Cuando el agua está a los tobillos, usted tiene el control, no es el agua, usted puede caminar. Pero después midió y el agua le daba a las rodillas. Cuando el agua está en las rodillas, seguimos teniendo el control, no completo, porque tenemos que estar de alguna manera sosteniéndonos con fuerza para que el río no nos lleve, pero podemos caminar y luchar contra la corriente. Seguimos teniendo parte del control. Luego midió y el agua le llegaba a los lomos, es decir, casi a la cintura. Y eso significa que aunque seguimos peleando con la corriente, todavía podemos caminar, todavía podemos devolvernos, todavía podemos tener parte del control. Pero luego, cuando el profeta midió en el versículo 5 el agua, dice que ya no la podía cruzar sino a nado. Tenía que permitir que fuese la corriente la que la llevara. Ahí había perdido el control. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le entreguemos el control de nuestra vida al Señor y que dejemos que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien nos lleve, que sea Él quien nos permita sumergirnos y dejar que Él tome el control de todas las áreas de nuestra vida. En el capítulo 48 podemos ver que el Señor nos enseña que Él es un Dios de gracia que vuelve y reparte. Él ya le había entregado esa tierra al pueblo de Israel, pero por su pecado la perdió, fueron llevados cautivos y Dios se las devolvería. Y cómo Dios se preocupa y antes de que esto suceda, lleva en visión al profeta Ezequiel y le permite ver cómo iba a quedar la ciudad y cómo quería él que esa ciudad, esa tierra fuera repartida. Esto nos enseña que Dios tiene una porción para cada uno de los que regresan a él. Dios había destinado una porción para cada una de las tribus. Ellos estaban apartados, estaban cautivos, pero un día regresarían y Dios estaba preparando esa porción. Quizás estás alejado de Dios, quizás siente que no le importas a Dios, pero déjame decirte que si regresas a Él, ya Él tiene una porción especial para tu vida. Siempre deberemos tener la parte del Señor
reservada para Él. En el versículo 9 de este capítulo 48 dice así: la porción que reservaréis para Jehová tendrá la longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho. Qué importante es que usted y yo le demos prioridad a Dios. Muchas veces no oramos porque decimos que no tenemos tiempo, no leemos la palabra porque decimos que no tenemos tiempo, cuando nuestra prioridad debe ser el Señor. Siempre debemos tener una parte reservada para Dios. En los versículos 10 al 34 vemos cómo Dios le muestra a Ezequiel los planos de la ciudad y cómo Dios le muestra un espacio para cada uno. Jesús dijo: yo me voy y les prepararé morada y lugar para cada uno de vosotros. Qué importante es que sigamos las pisadas de Jesús y podamos morar con Él en su presencia. Y en este preciso momento quiero que sepas que Dios quiere habitar en tu vida, en tu corazón. Dice el versículo 35: en derredor tendrá 18.000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. Jehová quiere habitar en tu vida. Dios quiere habitar en tu corazón. Él quiere ser el Señor de tu vida y que tú le permitas dirigirte. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Aceptarás la gracia de Dios que desea recogerte de nuevo y darte su herencia para que vivas solamente para Él? ¿O seguirás viviendo una vida a tu manera donde sencillamente tú puedas tener el control? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.